pues casi con puntualidad británica vamos a comenzar esta jornada. No quiero comenzar sin agradecer de corazón a las personas, empresas, instituciones sociales, sociedad civil, en definitiva, que estéis aquí hoy presentes en esta jornada en la que vamos a evaluar, a diseccionar las acciones que propone el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresa. Y, lógicamente, no puedo más que agradecer que me acompañen en esta mesa presidencial, en el Congreso de Diputados, a estas tres personas de una reputada trayectoria, expertos, juristas, economistas y de formación política también, como pues hoy aquí me acompañan Mikel Berraondo, de Zabala Innovation Consulting, Germán Granda, director general de Forética, y don Carmelo Angulo, director del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela. Ellos son expertos, por los cuales yo les animo que al final de estas intervenciones, en torno a 20 minutos cada uno de vosotros, os animo a que le preguntéis, porque creo que de aquí tiene que surgir realmente un debate abierto sobre la responsabilidad de las empresas y, por tanto, de la sociedad civil, al fin y al cabo, en relación a los derechos humanos allí donde esas empresas están implantadas, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Pero yo también, antes que nada, quiero agradecer a una persona que está aquí presente, que es José María Zabala, fundador de una gran empresa fundada justo donde emerge el desarrollo, la investigación y la innovación, que tiene sede, lógicamente, en Pamplona, somos navarros, pero también en Madrid, en París, en Londres, en Bruselas, y creo que es una persona que, gracias a la figura de José Mari y a su equipo, como Mikel Berraondo, recientemente incorporado al área de innovación social, otra empresa que quiere ser vanguardia también en innovación social, pues ha sido pues esta jornada. Por lo tanto, también mi agradecimiento. Y esta jornada, mirad, yo voy a dedicar 5 minutos. Aquí ponía en el programa 15, yo no voy a agotar los 15 minutos porque a quien hay que escuchar realmente es a estas personas que me acompañan en la mesa presidencial. Mi nombre es Íñigo Valle, soy diputado por Navarra, por Unión del Pueblo Navarro, y con una clara vertiente por la concienciación social, el activismo y especialmente la responsabilidad que tenemos los países en desarrollo en relación a otros países. Y un enamorado de la responsabilidad social corporativa. Por tanto, aquí tenéis un aliado. Y además aquí ha habido personas, aunque muchos piensen que en el Congreso, que no le quito la razón, no se habla de algunas cuestiones como, insisto, la responsabilidad, el compromiso medioambiental en momentos como el actual en el que estamos viendo. Sí que ha habido grandes diputados de diferentes partidos políticos, aquí no van ideologías, como ha sido don Ramón Jáuregui, del Grupo Socialista, hoy europarlamentario, o mi compañero del Grupo Mixto y amigo Carles Campuzano, del PDeCAT, que también ha sido uno de los pioneros que, de hecho, en el año 2005 y 2006, lideraron o presidieron la subcomisión de la responsabilidad social de la empresa. Por tanto, en el Congreso sí que es cierto que se debate de algunas cuestiones, pero que no trascienden a la sociedad. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de esta jornada? El primero ya lo he dicho, diseccionar las acciones, pero sobre todo también abrir el Congreso. Y esto lo digo con toda humildad. Es decir, sí que es cierto que aquí vienen expertos como los que hoy están en esta mesa presidencial, pero vienen a comisiones, a comparecer en comisiones que por reglamento de los estatutos del Congreso de Diputados no son abiertas al público. Por tanto, no tiene sentido, o mejor dicho, están prohibido que acudan personas o personalidades como la que hoy nos acompañáis. Por tanto, entiendo que el Congreso debe abrirse a la sociedad. Y ese es el segundo objetivo de esta jornada. Precisamente por eso, esta es la primera sesión de 4 jornadas que a lo largo del curso 17-18 vamos a organizar, o voy a organizar en este caso, en el que vamos a traer temáticas, contenidos que no están en el foco ni en el debate político de esta Cámara, de la Cámara que está en hemiciclo o en las comisiones, ni están, por tanto, en el foco mediático ni por tanto en la opinión pública. En los próximos meses hablaremos aquí de la inteligencia artificial, hablaremos de la digitalización, del futuro, y aquí tenemos a grandes expertos. Hoy una de ellas está aquí invitada y será una de las siguientes ponentes, Carme Artigas. Hablaremos también sobre ética y política,
y eso lo haremos de la mano del Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, y también organizaremos otra jornada sobre responsabilidad social corporativa. Es decir, el objetivo, insisto, es abrirnos, el Congreso, abrirnos a la participación real y efectiva y con total transparencia de como tiene que ser, ni más ni menos la acción política. Y por último, hay un tercer objetivo, que es el de, y lo digo, insisto, con humildad, pero es pretencioso, es volver a redignificar, mejor dicho, redignificar la figura del político. Es decir, creo que ese es uno de los grandes objetivos que debiéramos tener, dejarnos de mirar en el partidismo, dejarnos de mirar en el cortoplacismo y sentir cuál es la responsabilidad real por el bien común que tenemos desde las diferentes ideologías, pero siempre mirando por el mejor desarrollo de nuestro país. Bueno, y eso creo que algunos pues posiblemente lo hayan olvidado. Y eso creo es otro de el tercer objetivo de estas jornadas, aunque insisto, es posiblemente más pretencioso. En cualquier caso, me correspondía hacer la introducción a este debate. Miren, son muchísimas las directrices, los principios rectores, los convenios, las convenciones, que, por cierto, tengo que decirles y hacerlo público y agradecer al CERMI que recientemente me haya nombrado, y esto lo digo también con toda humildad, me haya nombrado miembro del Consejo Nacional, del Comité Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en la cual estamos 24 personas los próximos 4 años. Pues para mí ha sido un verdadero orgullo que hayan pensado en mí como persona para trabajar por ellos. Aquí Paco además está aquí presente y como persona con discapacidad, y también te quiero agradecer aquí tu presencia, Paco, y trabajaremos sin duda también por los derechos humanos de las personas con discapacidad, tal como lo dijo la Convención Internacional de las Naciones Unidas. Bueno, les decía, es mucho el ámbito jurídico internacional, derecho internacional. Aquí personas expertas y doctores en ello como Miquel, que nos hablarán, por tanto quiero dejarles a ellos. Y también, lógicamente, por tanto, el ordenamiento jurídico de cada país, Estado miembro, en este caso de la Unión Europea, donde también existen diferentes directrices que debemos transponer continuamente al ámbito del Estado como de la Unión Europea y también, lógicamente, de las Naciones Unidas. Y aquí, hoy, estoy convencido que van a surgir diferentes vocablos que ustedes, yo sé, que lo conocen muy bien, pero seguramente la sociedad todavía no, y eso es lo que me preocupa, bueno, pues por la responsabilidad política que tengo, que es hablar más continuamente de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que tenemos de aquí al 2030, no olvidarnos que los 8 objetivos del desarrollo del milenio del 2000 al 2015 no cumplimos prácticamente ninguno y que hoy nos hemos dado como miembros de un planeta, nos hemos dado una serie de objetivos que debiéramos avanzar. Para eso, efectivamente, hay aquí 2 personas que han trabajado en los programas de las Naciones Unidas de Desarrollo. Bien, pero más allá del marco jurídico, y con esto quiero finalizar, lo que subyace y lo que va a subyacer de esta jornada, los próximos prácticamente 1 hora y media no más, va a ser ética. Que hablemos abiertamente de ética. La ética en la toma de decisiones desde el Consejo de Administración de una empresa, desde la Comité de Direcciones de la empresa, en las relaciones en la cadena de valor del mundo de la empresa, en las relaciones con los proveedores, con los stakeholders de la empresa, la responsabilidad que tenemos individual o colectiva o grupal en relación como consumidores que somos en la sociedad. Eso es, al fin y al cabo, lo que va a subyacer de esta jornada, la ética. Y aquí, miren, no hay grados, no se es más o menos, o nos levantamos por la mañana y nos acostamos siendo menos éticos, o se es o no se es. Y creo que el modelo productivo y redistributivo de la sociedad en general sería mucho más acorde y más igualitario seguramente si hubiese más ética en cada decisión diaria de las miles que tomamos en nuestro día a día, en nuestro día cotidiano. Y por mi parte nada más, voy a dar paso ahora al primer ponente, que es don Carmelo Angulo. Voy a ser muy breve en las presentaciones porque los currículos son realmente brillantes. Miren, licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales con estudios superiores en Nancy y en Estrasburgo, en Francia, en La Haya y en la Escuela Diplomática de Madrid. Es actualmente director del Instituto, como he dicho antes, por la Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela. Es socio director de la consultoría Angulo Barturen Diplomacia Corporativa.
presidente de UNICEF Comité Español desde 2014, ha sido asesor a la Oficina de Alto Comisionado por los Derechos Humanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guatemala, ha sido embajador de España en Bolivia, Colombia, Argentina y México, representante, como he dicho antes, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y coordinador residente de Naciones Unidas en Nicaragua y Argentina. Coordinó además la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en el periodo 2013 y 2014. Él ha estado, por tanto, en la elaboración de este plan que hoy presentamos. La ponencia de Carmelo se va a centrar, mejor dicho, en realizar un análisis de los contextos en los que se originó el Plan de Empresas y Derechos Humanos y de los diversos procesos de redacción y negociación con los diferentes actores que se realizaron entre los años 2012 y 2015. Asimismo, va a realizar algunas reflexiones sobre los contenidos del plan a partir de sus experiencias con otros planes nacionales y de empresas y derechos humanos en países de la América Latina. Carmelo, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Íñigo. Me da mucho gusto que me invitéis, sobre todo con tan soberana mesa de especialistas y con mucho público aquí, muchos de vosotros y vosotras que sois especialistas, que conocéis el tema, que habéis trabajado en profundidad. A mí me toca iniciar y, por lo tanto, me toca un poco generalizar y poner el contexto, ¿no? Y poner el contexto nos podíamos pasar años, porque el tema de los derechos humanos y las empresas es un tema de mucho tiempo, es un tema de antaño, ¿no? Pero que quizás fue puesto de actualidad, os acordaréis, con el incidente del Rana Plaza y de la fábrica Trasrin en Bangladesh, que ocasionó casi 2.500 víctimas, fundamentalmente mujeres, dato curioso, o el asesinato de Berta Cáceres hace poco tiempo, con noticias sorprendentes de prensa que señalan que sería la propia empresa la que a través de intermediarios habría mandado asesinar a la señora para defender las tierras en un proyecto hidroeléctrico grande en Honduras. ¿Dónde está el origen de todo esto? Me voy a referir al origen cercano. El origen cercano está en la cumbre de Río de Janeiro, en la que yo estuve muy cercano en los años 92, que plantea el mito, el paradigma del desarrollo sostenible. Un desarrollo que Naciones Unidas ha definido con la gente, para la gente, desde la gente, y que lo define como una alianza de actores, público y privados, para alcanzar un desarrollo que piense en las siguientes generaciones. Obviamente esto es un cambio del modelo de desarrollo mercantilista tradicional y de resultados puramente relacionados con la renta per cápita y el PIB, y da paso a toda una reflexión que ya tiene muchos años y que lleva a Naciones Unidas, fundamentalmente al secretario general Kofi Annan, a plantear el Pacto Global, es decir, un acuerdo en el cual las empresas se comprometan a respetar los derechos humanos, a respetar el medio ambiente, a hacer prácticas laborales desde la dignidad y desde los tratados y a luchar contra la corrupción. Como señala Kofi Annan en la presentación del proyecto de Pacto Global, se trataba de dar un rostro humano al mercado global. El problema que han tenido los 10 principios del Pacto Global, que han hecho mucho por un cambio de mentalidad, que han introducido en la empresa un espíritu diferente, es que a pesar de que hay 14.000 empresas que lo han firmado, son principios voluntarios, son principios autoevaluables y, por lo tanto, siempre he dicho que hay una cierta condescendencia cuando las empresas tienen que dar cuenta de lo que hacen. He leído muchos informes de sostenibilidad y no he leído nunca una página que dijera lo hemos hecho mal, nos hemos confundido, no hemos respetado la debida diligencia en derechos humanos, tendríamos que cambiar la manera de operar. El secretario general de Naciones Unidas no se queda contento porque se da cuenta que esto tiene muchas limitaciones y le pide al profesor Ruby de Harvard que inicie en el año 2006 un proceso muy participativo consultando con sindicatos, empresas, sociedad civil, cómo dar un paso más allí. Y su argumento es hacer una globalización socialmente sostenible. Ya hay un paso más, ¿no? No hacer un mercado con rostro humano, sino una globalización socialmente sostenible, porque vemos que dentro de los muchos frutos de la
globalización positivos, también hay impactos negativos y fuertes posiciones críticas. Se inicia un proceso muy participativo que lleva a que en el año 2011 el Consejo de Derechos Humanos apruebe los principios rectores y que luego sean avalados pues, por la OCDE, por la Unión Europea, por las confederaciones empresariales y por las cortes internacionales que se dedican a los derechos humanos. Por lo tanto, hay desde el año 2011 una incorporación de estos tres principios, que los leo del propio folleto del Alto Comisionado, son que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y lo pone en primer lugar porque son los Estados los que tienen la potestas, la capacidad técnica, logística, incluso diría yo, de llegar a todas las partes del Estado y, por lo tanto, promover, defender y supervisar los derechos humanos. Las empresas, como órganos especializados de la sociedad con responsabilidades sociales, tienen que cumplir las leyes aplicables y respetar los derechos humanos. Tiene una responsabilidad clara, y no solamente en su país, sino allí donde se encuentre. Y por fin, si hubiese alguna infracción, si hubiese algún ataque o alguna indicación sobre los derechos humanos, tienen que venir de los recursos adecuados para poder remediar, para poder paliar, en algunos casos, aquellos efectos indeseables cuando haya habido una violación. Por lo tanto, estamos en una nueva etapa, en algo que es muchísimo más abarcativo que lo que era la responsabilidad social, que yo creo que está muy en crisis. Es curioso que cuando ha llegado la crisis, muchas empresas que eran pioneras cortaron sus programas y sus proyectos y sus presupuestos en responsabilidad social empresarial, y cuando hablo con los responsables de grandes empresas muy comprometidas, me dicen que han pasado una época difícil en la crisis, achicados por las circunstancias. Estamos hablando de que estamos incorporando las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas y el respeto a los derechos humanos, las preocupaciones de los consumidores, de los usuarios, para crear lo que creo que es la palabra clave: valor compartido. A mí me ha tocado como embajador defender a muchas empresas en situaciones delicadas que afectaban a temas ambientales, a temas laborales, a temas impositivos. Lo veo también desde UNICEF, que fuimos pioneros junto a Save the Children y el Pacto Global de crear un decálogo de principios para respetar no afectar a los derechos humanos de los niños. Entonces yo creo que estamos en una posibilidad de generar una nueva ola de desarrollo diferente, porque apela a consensos y, como dicen los ODM en su principio octavo o los ODS en el 17, estos cambios no se pueden dar si no es con alianzas entre los gobiernos, las sociedades civiles y las propias empresas. El problema de los derechos humanos es que hay de primera generación, que todos los conocemos, políticos, sociales, de segunda y también los derechos de tercera generación que apelan a la solidaridad y al mantenimiento de los bienes globales. El problema es que ni muchos países, ni la sociedad civil a veces, ni el propio sistema judicial los consideran compromisos que forman parte de la legislación interna. Para los juristas internacionales, cuando un país firma un tratado y luego lo ratifica, pasa a ser norma interna. Por lo tanto, debía ser directamente obligable. ¿Qué pasa? Que, en España, si vemos un niño de 10 años trabajando en la calle Bravo Murillo en un bar, seguramente, lo digo muchas veces, podemos ir a un inspector de trabajo o a un juez y nos va a atender. Esto no ocurre en Guatemala, ni ocurre en la India, ni ocurre en Bangladesh. Entonces, a veces los derechos humanos, y es lamentable porque pasan por una fase difícil, yo diría incluso de retroceso, para muchos actores son aspiracionales. Es algo que habría que lograr algún día en el mundo, lo cual yo creo que es una mala interpretación de lo que está pasando. Por lo tanto, los principios de Ruggie, los principios rectores, nos abren una oportunidad de que el Estado vuelva a ocuparse de algo que le corresponde, no solamente de practicar e impulsar los derechos humanos, sino de supervisar que sus ciudadanos y sus empresas los cumplan. Las empresas tienen una responsabilidad porque están más escrutadas que nunca. No hay una empresa que pueda tener un accionar que no sea inmediatamente puesta en la palestra, y aunque sea por egoísmo puro, yo creo que las empresas, y yo creo que muchas de ellas lo hacen de manera voluntaria, tienen que ponerse a este tema. Y, por supuesto, el tema de la reparación es un gran tema. Yo, que he estado asesorando al gobierno de Guatemala 2 años,
pues acaba el Constitucional de aprobar una sentencia que ha tardado 30 años en remediar, en reparar un daño causado por un tema muy complejo. 30 años para reparar. Los principios rectores apelan mucho a los sistemas no judiciales de mediación para resolver las controversias. Tenemos aquí, paso al plan español, 3 escuelas fundamentales. Lo que yo llamaría la escuela fundamentalista, que en el caso de la discusión de España la representaron Oxfam y Amnistía, y que creo que es muy válida. No hace falta unos principios rectores ni un tratado, porque los tratados, el 169 de la OIT, la Convención de los Derechos del Niño, los pactos internacionales de derechos humanos son obligatorios. Por lo tanto, nos estamos metiendo en un jardín cuando lo que debíamos hacer es hacer efectivos aquellos tratados que fueron firmados y son signatarios muchísimos países. Hay una escuela que yo llamaría incrementalista, que yo creo que fue un poco la posición española. Mientras tenemos un tratado internacional que algunos aspiran al mismo y hay un movimiento fuerte y trabajando ya sobre ese tratado, ¿por qué no vamos aprovechando los principios rectores que nos dan pistas? ¿Por qué no crean obligaciones nuevas? Esta ha sido una discusión. Muchas empresas siempre dicen, pero si no nos crean obligaciones, ¿no? Simplemente te recuerda que existen esas obligaciones. Reempaqueta obligaciones preexistentes, las recuerda, les da un sentido racional, una escalabilidad, los coordina, pero los principios rectores no es que inventen nada, están recordando que hay obligaciones muy importantes, laborales, medioambientales, etcétera. Esta ha sido una vieja discusión. Y Ruggie fue muy inteligente porque creó casi un metatratado. No es un tratado, pero resulta que al final tiene casi la fuerza porque reempaqueta otros tratados y los pone en evidencia ante los actores, ¿no? Y la tercera tesis sería un poco los que yo llamaría los críticos, los que entienden que si no hay un tratado internacional en la materia, esto no va a funcionar. Va a ser tan voluntario como son los principios del Pacto Global y que esto va a ser, pues nada, una fragmentación de soluciones y respuestas y que hace falta un tratado en el cual Ecuador, Sudáfrica y otros países vienen trabajando. En la Comisión, de hecho, hay 2 resoluciones, una para hacer aplicables los principios rectores y otra para seguir trabajando hacia un tratado internacional. Aquí nos estamos encontrando socialmente, además, con un tema que es muy difícil, que es lo que yo llamaría la licencia social versus la licencia jurídica o frente a lo que podríamos llamar la licencia informada o legal. A mí me tocó un caso en México como embajador de una empresa muy conocida española que hizo allí le llaman tiradero de desperdicios, un vertedero, hecho con el estudio de impacto ambiental del gobierno, hecho con todos los parabienes de la ciudad cercana donde era el proyecto, hecho con un apoyo razonable de la sociedad civil, se construye la planta, 30 millones de dólares, cambio de gobierno en la ciudad, cambio de expectativas, sociedad civil movilizada, carreteras cortadas, proyecto que no marcha. Total, la empresa española va al CIADI, al Banco Mundial, apela a las diferencias y gana el proyecto, con lo cual el país que le ha dado la licencia oficial, que le ha autorizado, se ve confrontado a que tiene que pagar a la empresa española 30 millones de dólares de compensación porque ha perdido el caso ante el CIADI. Entonces nos estamos encontrando con que a veces proyectos que son razonablemente aceptados según todo el marco legal se encuentran con una confrontación de sectores sociales que los consideran amenazantes, culturalmente antagónicos a lo que son los valores dominantes o cuando hay derechos indígenas que no respetan los derechos territoriales o culturales indígenas. Bueno, con todo este cuadro nos pusimos a trabajar en España en el año 2013. Yo creo que España, una vez que la Comisión Europea pide a los países que hagan sus planes nacionales, que es una forma de responder y actualizar esta materia, nos pusimos a trabajar muy rápido. Creo que fuimos el primer país que reaccionamos junto a Gran Bretaña y lo hicimos además de una forma que yo creo que fue muy bien pensada. No es lo mismo la Estrategia Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, que fue mucho más fácil y que está en vigor. No es lo mismo una ley de sostenibilidad, luego hablaremos de la competencia entre marcos legales, que poner en marcha esta nueva mentalidad que represente y respete los principios rectores.
Fue un esfuerzo bien organizado desde la Oficina de Derechos Humanos, con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional y otros actores, con una presencia importante, aquí hay varios de los que participasteis, del sector empresarial, empresas muy potentes, de la sociedad civil, representada por una cuarentena de entidades muy representativas, y los ministerios del Gobierno, fundamentalmente pues los económicos, los afectados, trabajo, la Defensoría del Pueblo también, y un esfuerzo en el que se trabajó intensamente, además con dos palancas de apoyo. Nos asesoramos con un grupo de técnicos y profesionales y con un comité académico formado por catedráticos y expertos que llevaron el mejor conocimiento existente hasta el momento. Hubo varias rondas de consultas, hubo un trabajo muy participativo, porque esto, y ese es el alma, lo decía Rui, de los principios rectores, esto tiene que ser un esfuerzo participativo, colectivo de la sociedad. Bueno, pues se llegó a un texto razonable en el año 2014 que quedó un tanto congelado, porque una vez de haberlo hecho muy participativo, vinieron las rectificaciones, los ajustes que los diferentes actores le colocaron al plan nacional. El caso es que hoy día tenemos un plan nacional. Tenemos un plan nacional importante, genérico, criticado por la sociedad civil, había un documento de la sociedad civil muy crítico, pero es el inicio de un proceso. No se trata de conformarse o no, sino que, como yo decía cuando estaba en los trabajos, es un plan preconstituyente. Permite en un periodo de 3 años trabajar, elaborar, mejorar el marco legal, las contradicciones y las asimetrías que pueda haber entre el plan de responsabilidad, la ley de sostenibilidad, los marcos legales que regulan los derechos humanos o los soportan, y el propio Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Estamos hablando de un plan que invita a las empresas a cambiar sus paradigmas. Cuando uno ve el índice Dow de la Bolsa de Nueva York, o ve la Bolsa de México, que conozco un poquito más, o los índices del Deutsche Bank, todas las empresas que trabajan fuertemente estos temas y han hecho de los principios rectores o de la responsabilidad social un paradigma de su trabajo, todas van bien. El profesor Ruggi decía, no conozco ninguna empresa que respete los derechos humanos que le vaya mal, y conozco muchas que no lo respetan, que les van muy mal. Es decir, yo creo que aquí estamos en un debate muy complejo. La primera parte, y siempre la digo, lo decía siempre en Guatemala, la empresa no tiene que sustituir al Estado en cosas que le corresponden. Es muy duro para una empresa que trabaja en un territorio rural, en Bolivia o en Colombia, voy terminando enseguida, le pidan que construya escuelas, que traiga la red eléctrica, que haga una cancha de básquet, porque eso le debía corresponder al Estado. El problema es que el Estado está ausente en muchísimos países, y a las empresas les toca trabajar en territorios de valor cultural, de valor ambiental, donde hay industrias extractivas potenciales, donde está el agua y las redes hidroeléctricas. Entonces, no se le puede pedir a la empresa, pero la empresa puede hacer de esa oportunidad una manera de hacerse valer ante la comunidad. En los 20 años de trabajar con empresas españolas en toda la implantación en América Latina, que me ha tocado hacerlo muy de cerca, el valor que siempre hemos defendido ha sido la seguridad jurídica, la previsibilidad y la estabilidad. Entonces, trabajar con los actores sociales a través de ¿qué? Pues un diálogo, lo que cuando se trata de territorios indígenas, no me voy a meter en eso, Miquel es el gran experto, la consulta previa con los pueblos afectados, con sus derechos, o la debida diligencia en derechos humanos. La debida diligencia es tan fácil como la que hacéis en las empresas cuando alguien os viene a comprar o a participar o a conocer vuestra situación económica, y bueno, pues hay una revisión de cuentas, clientes, cartera, banca, etcétera, etcétera. Y creo que esto podría facilitar enormemente las cosas. Hacer una debida diligencia en derechos humanos es repasar antes, durante y después el impacto que puede tener el accionar empresarial sobre las personas, el territorio, los bienes, la cultura, las sensibilidades, y más si hay derechos territoriales establecidos, ¿no? Y por lo tanto, si esto se hace bien, la empresa tiene todas las de ganar. Porque, como me decía un gran empresario español del sector energético, en el país que mejor me va es donde parece que me va a ir peor, porque trabajamos muchos años con antropólogos, con sociólogos, con lingüistas, para entender lo que pasaba en la comunidad y llegar a muy buenos acuerdos. No me quiero ir más allá para respetar los tiempos, deciros que este es un proceso que está en marcha y que no tiene retroceso.
Es verdad que los derechos humanos no están... La lírica de los derechos humanos es decreciente. Lamentablemente lo tengo que decir aquí, ¿no? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se ha podido meter ni una sola palabra referida a los derechos humanos. China, India, Sudáfrica y un montón de países han entendido que son logros humanos una mejor educación, una mejor salud, una mejor vivienda, pero no son derechos. Y esto es grave porque estamos perdiendo el corazón de lo que es la cultura nuestra, la cultura de ciudadanía que Europa ha impulsado en los últimos años. Y por lo tanto, aunque digamos por una parte hay un movimiento y en este momento tenemos planes de derechos humanos, no solamente en Europa, en una quincena de países, en América Latina, en varios países, esto es importante que lo rescatemos. La segunda cosa que quiero decir, que me parece muy importante, es que tengamos o no tengamos plan en España, el problema es que aquí en general tenemos que decir que el desempeño en derechos humanos es muy razonable y muy positivo. Puede haber algún caso que seguramente la justicia puede abordar sin ningún problema. El problema es en aquellos países donde, y es un poco el tema que tuvo Bangladesh, ni las normas laborales, ni las normas constructivas, ni los derechos de la gente, ni los horarios laborales, ni salariales están suficientemente regulados. Y entonces ahí podríamos decir que la empresa podría tender a acampar a su aire y sacarle el máximo beneficio a esa situación. Y con un elemento negativo, que cuando los derechos mejoran en estos países y empieza a haber un marco legislativo más favorable a los derechos humanos, las empresas se van al país vecino. Muchas de ellas, y tengo casos claros para ponerlos sobre la mesa. Por lo tanto, ¿por qué no pensarlo de otra manera? Mi reputación depende de que yo sea capaz de entenderme con esta sociedad, de favorecer sus derechos y que, por lo tanto, mi estabilidad y el cariño y el deseo que me va a mirar el consumidor nacional de lo que sea, de luz, de agua, etcétera, es importante. Termino diciendo que los riesgos están en la cadena de valor. Aquí tenemos a Bernardo del Corte Inglés. Creo que tenéis 20.000 suministradores de diferentes tipos de productos, o IKEA tiene 1.000, por poner casos de empresas concretas, ¿no? Claro, ¿cómo controlas tu cadena de valor? Porque tú puedes tener principios, exigencia, auditorías, pero ¿cómo controlas que una pequeña empresa en Malasia tenga un problema laboral con un niño que trabaja y que tiene 9 años? Bueno, esto es muy difícil. Yo creo que ahí está un poco el reto de las grandes empresas. Yo sé que muchas de ellas están trabajando con muchísima cercanía para generar debida diligencia y procesos de auditoría de toda la cadena de valor, y esto va a cambiar las cosas. Y termino diciendo, no lo puedo dejar de decir, que como UNICEF trabajamos muchos años en este tema. Empezamos en el año 2010, casi antes de los principios rectores, con Save the Children y el Pacto Mundial, intentando trasladar esto a los derechos de los niños, de la infancia, ¿no? El tema del trabajo infantil, como los temas ambientales, como los temas laborales, como los derechos indígenas, son casi los puntos más flacos de todo el accionar empresarial, donde hay más tentación y más riesgo de infringir los derechos humanos. Por lo tanto, a mí me dio mucho gusto, y debo decir que el sector empresarial español, hotelero, por ejemplo, en Dominicana, en México, en Cuba, en el tema de la lucha contra la trata, la explotación sexual infantil, el trabajo infantil, han hecho un trabajo fenomenal, que es el que conozco directamente y me ha tocado seguir, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas sirven, estamos en un momento de retos muy grandes, pero yo espero que el tema no cese, no lo dejemos, y de cara al plan español hemos abierto una primera puerta. Esa comisión de seguimiento y ese comité de asesores debe empezar a funcionar. Yo he estado con mis compañeros en la Oficina de Derechos Humanos, creo que hay voluntad de poner en marcha el proceso, y tenemos 3 años para tener un plan ambicioso y que permita realmente que todas las empresas puedan dotarse de mecanismos tanto de debida diligencia como de reparación en caso de que tengan algún problema en la práctica empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmelo. Bueno, pues ahora es el turno de Germán. Germán Granda es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Su formación de posgrado incluye un máster de Estrategia Empresarial y Desarrollo Sostenible en Bradford y en programas ejecutivos en la MIT. Y además también un PhD en el IES. Es director general de Forética desde hace ya 17 años y es vocal del Consejo Estatal de RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, miembro de la Junta Directiva de IBEN España, European Business Ethics Network,
y miembro del Consejo Académico de FIDE, que es la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. La ponencia de Germán va a ser Forética, que fue parte del grupo de trabajo de elaboración de este plan. Lleva años trabajando en la necesidad de integrar los derechos humanos en la gestión de las empresas como algo intrínseco y transversal en todas las organizaciones. Germán va a abordar, mejor dicho, las implicaciones que el plan tiene para las empresas, qué requisitos tienen que seguir y la importancia de la integración de este reto en la estrategia y en la gestión de la cadena de valor de las empresas. Germán, por favor, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos y, en primer lugar, muchísimas gracias a Íñigo Valle y a Zabala, a José María Zabala y a todo su equipo por considerar que Forética tiene algo relevante que decir, que contar hoy. También un honor, por supuesto, como compartir mesa con gente que sigo y admiro desde hace años como Carmelo y como Miquel, y gracias a todos ustedes también por estar hoy con nosotros. Para los que no hayan conocido Forética antes, simplemente decirles que en este momento es la organización de referencia en materia de gestión ética, sostenibilidad, responsabilidad social en España, tanto que engloba a un gran número de empresas, más de 100 empresas, donde está prácticamente la mitad del IBEX 35, Banco Santander, Ferrovial, Gas Natural, entre otros. Las empresas que son líderes en sostenibilidad, filiales de multinacionales, líderes de sostenibilidad a nivel global, pues ahí encontramos a Sanitas, a IKEA, a Unilever, a BMW, o grandes empresas familiares como Pascual o Cuatro Casas o Gestamp, etcétera, que trabajan el día a día en el ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Con lo cual, pues un gran grupo de empresas con una agenda de liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad, trabajando en diferentes temáticas, las que incorpora este concepto social, ambiental y de buen gobierno, y de una forma integrada. Obviamente no se puede tocar ninguno de estos temas sin una comprensión global de lo que implica cada una de ellas en la empresa. Por ejemplo, antes de ayer que estábamos en la Smart City Expo presentando el trabajo del clúster de cambio climático de Forética para ver la implicación que las empresas pueden tener con las ciudades. Obviamente, cuando tratamos un tema como el cambio climático, es imposible desligarlo la gente hablará de temas ambientales, pero de las implicaciones financieras, culturales dentro de la empresa en términos de recursos humanos, de los aspectos de relaciones con los inversores, del cumplimiento, de los aspectos legales, al final de aspectos de cadena de valor. Cualquiera de estos elementos y derechos humanos exactamente igual necesita una comprensión absoluta desde el ámbito de la gestión responsable de la organización. Probablemente eso es lo que ha trasladado también Carmelo cuando habla de la vieja responsabilidad social, cuando se genera un cajón de la responsabilidad social, un cajón de la sostenibilidad de las empresas, donde se tratan algunos temas que parcialmente, frente a la tendencia absolutamente ahora, ¿no? Y que trae también, incluso especificada en el Código de Buen Gobierno de la CNMV, pidiendo a las empresas una política de responsabilidad social, procesos, elementos de transparencia, para englobar, desde luego, una respuesta coherente a través de sus productos, operaciones, servicios que dota al mercado, una respuesta coherente en términos de gestión ética y responsabilidad social. Con lo cual, números socios, contenido que hacemos, y obviamente trabajamos con ellos en atraer tendencias, formación, conocimiento, intercambiar mejores prácticas, y eso es algo que dentro de estas áreas de trabajo, pues bajamos también al ámbito de derechos humanos. Hoy no puede acompañarnos Ricardo Trujillo, que es navarro, que es lo importante, y además es el experto social del área social de Forética, y que me ayudó desde luego con toda esta presentación, y el que estuvo implicado en todo el proceso del plan de acción nacional. Obviamente, ¿por qué interesa a las empresas que están en Forética el plan de acción nacional? Porque es un reto fundamental. Si queremos maximizar el impacto positivo de las empresas en la sociedad y el medio ambiente, uno de los elementos fundamentales son trabajar en el ámbito de los derechos humanos, y las cifras son de todos conocidas. Un día como hoy, según la Organización Internacional de Trabajo, un 17 de noviembre como hoy, 40 millones de personas en el mundo estarán en régimen de esclavitud. Yo creo que es interesante dar el dato que más del 57% son mujeres, y también dónde están esos riesgos, ¿no? Y vamos a encontrar, por si hay algunas empresas que estén en esos sectores aquí, pues el 18% en el sector construcción, el 15% en la industria y el 11% en la agricultura y pesca. Pero hay un sector que todavía
supera a todos en términos de riesgo en materia de derechos humanos, que es los empleados del hogar en un 24%, con lo cual, bueno, de que estamos en el Congreso, salgo de las empresas y mucho más allá de las empresas. Y de hecho, en el contexto bueno, que yo creo que trae los objetivos de desarrollo sostenible, que nos pone a todos, ¿no? Ya se ha dicho muchas veces, en desarrollo, ¿no? Todos tenemos que mejorar continuamente. Pues si vemos los datos, por ejemplo, del Modern Slavery Index de este año, bueno, pues 20 estados europeos, ¿no? Han incrementado su riesgo en términos de derechos humanos, sobre todo vinculados a temas de migración, refugiados, etcétera, donde las condiciones laborales, desde luego, no están siendo las idóneas. En ese sentido, Forética ha trabajado en el grupo del Plan de Acción, la Estrategia Española de Responsabilidad Social, y actualmente bueno, pues está en camino de poner a disposición de las empresas, de la sociedad, lo que se va a llamar el clúster de impacto social, donde vamos a trabajar, entre otros aspectos, los temas de derechos humanos, que se concretará, entre otras cosas, el 30 de enero con una formación específica, desde luego que daremos a todos nuestros socios en este ámbito, o otras, para el que quiera, desde luego metodología, etcétera, elementos que hemos hecho, como la reciente publicación sobre la guía para integrar los derechos humanos en las funciones clave de una organización, más allá de responsabilidad social, en todas las demás que pueda haber. Bajando al plan de acción nacional y lo que implica para las empresas, estaré encantado de compartir esta presentación, pero esta es una transparencia. Probablemente no se ve desde la pantalla, pero lo que me interesa es simplemente la lógica para trasladar que, bueno, pues desde luego hay un movimiento importante de directrices, regulación, que es algo que también está generando una atención por parte de las empresas relevante. Forética es el partner de lo que se llama, si conocen el mundo empresarial vinculado a la sostenibilidad, el World Business Council for Sustainable Development, que es el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible, tiene un partner por país. Forética es el partner en España, y cada año, junto con el World Business Council, publicamos un informe de bueno, pues estado de situación desde hace 2 años de empresas y derechos humanos, y en ese gráfico podrán ver año tras año cómo ha ido pasando y cómo han ido. Cada año se han generado más planes de acción, pues Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia. Cada año ha ido pasando, se han empleando los planes de acción, y en otros países se ha generado un paso más, ¿no? Probablemente el Reino Unido, la Modern Slavery Act, ¿no? La ley de esclavitud moderna del Reino Unido, o lo que está pasando en Australia, que está en el mismo proceso de borrador, son indicadores de lo que va a pasar, desde luego, en el ámbito de los derechos humanos en los próximos años. Con lo cual, ¿qué trae el plan de acción? Simplemente, bueno, pues trae primero la obligación de bajar, desde luego, a España de una forma comprensible a través de un plan, los compromisos que tenemos con Naciones Unidas, no solo con Naciones Unidas, sino el compromiso que estableció en la Estrategia Europea de Responsabilidad Social, que dijimos que antes del 2014, ha sido un poco más tarde, tendríamos un plan de empresas y de derechos humanos, y antes un plan de responsabilidad social. ¿Qué se espera de las empresas? Que cumplan con los derechos humanos, todas en ese plan, grandes y pymes. Y lo importante, ¿y cómo tengo que hacerlo? Y ahí es cuando baja la metodología que por eso tiene tanto éxito, de Raggi, con 3 elementos fundamentales. Yo diría 4. Es una terminología que utilizamos más en Forética, de 4 aspectos, para que incluso mentalmente ahora conmigo igual me pueden acompañar y pensar en si su propia organización está pasando, ¿no? Entonces, nosotros, por simplificarlo, hablaríamos de liderazgo, gestión, transparencia y diálogo, como las 4 patas que hay que seguir. Liderazgo, que supone tener un compromiso político, público, al más alto nivel. Pues preguntarnos si lo tenemos, si nuestros consejos de administración han establecido ese compromiso. Un proceso de diligencia de vida, ahora de desarrollo, y un proceso para reparar consecuencias, o sea, liderazgo, el compromiso político, gestión a través de un proceso de diligencia de vida y el proceso para reparar consecuencias, transparencia, hay que rendir cuentas de todo lo que se dice, y todo esto en consulta con grupos de interés para generar mejora continua. Es el pack de resumen. Bajemos uno a uno. El compromiso político. Tener una política, desde luego, en este ámbito. En el informe que presentamos con el World Business Council
valorando simplemente las empresas que son, podemos denominar líderes en sostenibilidad, que son las mismas que se repiten, líderes en el Dow Jones Sustainability Index, en los diferentes rankings. Puede haber otras, desde luego, pero bueno, es un indicador yo creo que válido. Marcan en torno a 200 empresas, el 86% tiene un compromiso público, con lo cual ya tenemos muchas empresas, más de 100, las que nos podemos fijar de cómo hacen el compromiso público. Baja cuando preguntamos por si lo comunica ese compromiso a los socios comerciales, a un 76%, pero sigue siendo alto, y baja mucho más si nos dan un detalle en ese compromiso de la formación al personal que hacen, un 56%. Bueno, pues primera pregunta en la política. ¿Tienen un compromiso sus empresas? ¿Han informado, han comunicado a los socios comerciales? Y si tienen un detalle, forman al personal en este ámbito. Bajamos al segundo, hablamos de gestión y hablemos en este caso del proceso de diligencia debida. Se informa de los procesos de identificación, análisis de riesgo y consecuencias a la cadena de valores. Se ha hecho ese ejercicio. Un 56% de nuevo dicen que lo están haciendo. Bueno, pues ya tenemos también ejemplos, metodología de empresas que están haciendo, desde luego, ese trabajo. El 34% además nos dan información detallada de cómo incorporan los resultados de esa identificación de riesgos y sus iniciativas de prevención y mitigación. Cómo lo meten en operaciones, en productos, en servicios, en la cadena de valor. Lo estamos haciendo. Somos capaces de generar esa información detallada porque hay un grupo de empresas líderes que lo están haciendo. Y son rentables y más rentables, además, ¿no? y exitosas que muchas otras organizaciones. Y el último punto de debida diligencia, si un 23%, fíjese, cuando hablamos de retos, solo un 23%, ya es mucho menos los que son capaces de decir el seguimiento de la eficacia de las medidas que están llevando a cabo. Bueno, entonces, obviamente, como en todos los procesos, siempre es más fácil hacer la política, comunicar, generar el elemento de liderazgo, pero luego cuando bajamos a la gestión, a meterlo en procesos, necesitamos un poco, es uno de los desafíos, bajarlo al detalle. En los procesos de reparación, ¿no? Encontramos también, no tanto, pero bueno, hay un 58% que tienen información sobre los mecanismos de reclamación, que luego en el Plan de Acción Nacional te dirá que, bueno, pues que tienen que ser transparentes, claros, funcionen, etcétera. Bueno, pues tenemos ese ejercicio, y un 39%, tampoco es un detalle un dato muy alto, tienen un compromiso público en la cooperación, en la reparación, si por su causa han vulnerado algunos de, ¿no? Pues, los derechos humanos. Toda esta información, desde luego, está en este documento del World Business Council, que está también, ¿no? Colaboramos en la traducción al español y está en la página web y actualizado en breve ahora para el año 2017. Con lo cual ya tenemos, desde luego, un elemento, yo creo que interesante de metodología. ¿Qué se espera de las empresas? Compromiso político, liderazgo, gestión, los términos que hemos hablado, transparencia y, desde luego, diálogo con los diferentes grupos de interés para generar mejora continua y verificar también si las medidas son las adecuadas. ¿Qué nos parece interesante de las medidas que pone en marcha el Gobierno? Bueno, hay una serie de medidas, tampoco voy a profundizar sobre ellas, sino en el debate podemos tratarlas, que van más dirigidas a la información, formación a funcionarios. Nosotros algunas... ¿Perdón? Formar a las empresas, a las pymes, etcétera. Nosotros, por ejemplo, estamos colaborando desde Forética ya en alguna de ellas. Próximamente, junto al INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, hemos generado un curso que se dará a los funcionarios públicos en términos de responsabilidad social, donde se incluirá el aspecto de derechos humanos. Probablemente es necesario, desde luego, que alguien baje esa parte un poquito más. Dice el plan que también lo va a promover mediante la cooperación y desarrollo, también lo hemos visto y hemos colaborado con la ECID, por ejemplo. Forética ha hecho el plan de la estrategia de responsabilidad social del Gobierno de Costa Rica, ha hecho el borrador, el trabajo técnico, y nos pidió la ECID que incluyéramos todo un apartado específico de derechos humanos. Se aprobó hace unos meses y ahora estamos en un segundo plan también en América Latina en esa línea, pero bueno, todo lo que se difundir será una parte importante. Para mí lo que me parece interesante es las partes de ejecución, que van a cambiar algunas cosas previsiblemente, ¿no? En primer lugar,
una apuesta por empujar a las empresas a ser más transparentes. Lo tenemos tenemos la Directiva de Divulgación de Información No Financiera, que entra en vigor ahora en 2018. Uno de los apartados es el tema de derechos humanos, con lo cual las empresas cotizadas y además por las exigencias de la CNMV, el nuevo Código de Buen Gobierno, pues lo están haciendo. Es interesante porque todas las empresas que están a punto de salir a bolsa, ¿no?, se están acercando, ¿no? Estamos teniendo una aproximación, incorporación a Forética de muchas empresas que están en ese proceso porque ya no se puede salir, ¿no?, a levantar la mano de cara a los inversores sin unas propuestas claras en políticas de responsabilidad social, con lo cual pues hay que construirlas y generar que los informes de responsabilidad social se incorporen los ámbitos en los informes, ¿no?, de gestión de las empresas, se incorpore todos los aspectos de responsabilidad social, entre los derechos humanos, es un tema fundamental. Hay un trabajo que hemos hecho también desde el World Business Council que se llama Reporting Matters, y ya desde este año se coge los informes de responsabilidad social de las principales empresas y se hace un específico de cómo están tratando el tema de derechos humanos, con lo cual si quieren información para inspirarse, para ver cómo lo hacen otros, ¿no?, desde luego nosotros desde Forética se la trasladamos a las empresas para ver cómo pueden compararse en su sector o con otros con buenas prácticas en ese ámbito. Apuesta por la transparencia, apuesta por la incorporación en el ámbito de las empresas públicas, apuesta por la consideración y el empuje desde España de los derechos humanos e instituciones financieras de desarrollo nacional e internacional. Por ejemplo, Forética coordina lo que se llaman los CSI Labs, los laboratorios de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde juntamos a los directores de responsabilidad social de Latinoamérica, y ahí, por ejemplo, el año pasado nos han pedido trabajar en economía circular. El año pasado todo el trabajo que hicimos durante el año fue todo el tema de comparación de planes de derechos humanos, etcétera, ¿no?, y formas de comunicarlo y formas de incorporarlo, ¿no? Y hay un punto también que me parece muy interesante, dos puntos más. Una que es, probablemente los desarrollaremos también, ¿no?, más adelante, la incorporación lo llaman ellos supervisión del impacto sobre derechos humanos cuando las administraciones públicas contratan servicios. Se acaba, ¿no?, son conscientes de aprobar la nueva ley, ¿no?, de compras públicas. Hay, no recuerdo bien el artículo, que es en torno a 145, requisitos específicos donde se va a incluir en la contratación por parte de las administraciones públicas de criterios sociales y ambientales. Está pasando en todos los países europeos, y el tema específico de derechos humanos pues podrá ser, y ahí ayudará mucho a la administración si es un elemento que incorpora. Y en un año dicen el plan de acción que hará un informe en la Oficina de Derechos Humanos sobre mecanismos jurídicos, y creo que esto es muy relevante para las empresas, por los que resulta exigible la responsabilidad civil de empresas que causan daños en términos de derechos humanos. Entonces, obviamente, cuando hay una responsabilidad civil de las empresas en ese ámbito, yo creo que va a ser relevante. Para mí hay una serie de retos porque también ya no solo desde las empresas, desde la propia Oficina de Derechos Humanos y del Ministerio de Exteriores, se acaba de aprobar, pero ya han pasado 2 meses y en el tercero ya tendríamos que tener ya en marcha, según el plan, la comisión de seguimiento nombrada, puede haber algunos expertos de fuera, llegaremos o no llegaremos, y dentro de un año tenemos que tener un primer informe de transparencia que se tiene que presentar además en las Cortes, así que imagino que alguien lo pedirá, porque nadie ha pedido, por ejemplo, el informe de transparencia de la Estrategia Española de Responsabilidad Social. Y nosotros ya no podemos hacer más, así que yo creo que alguien tiene que ser, ¿no?, responsable de pedir esa información transparente de alguien que se ha comprometido en este ámbito, porque cosas se han hecho. Lo que hay que hacer es reportarlo. Un par de ideas más, una sacada ya volviendo, ¿no?, a lo que puedan hacer las empresas, y yo creo que lo primero que tienen que hacer es ser conscientes, porque ya hemos visto que hay ejemplos, hay líderes, hay elementos donde tenemos que inspirarnos. Entonces tenemos que hacer 2 cosas, y son elementos donde las empresas tienen retos, y sabemos que las grandes están, y probablemente las pymes tenemos que empujarlas todavía mucho más, sobre todo las pymes que son exportadoras. Ser conscientes de por qué tienen que trabajar el ámbito de derechos humanos. Aquí traigo simplemente la transparencia porque me ha parecido interesante, por si les sirve a todos ustedes, que es de KPMG, analizando la propuesta de ley de Slavery Act, ¿no?, de la Modern Slavery Act de Australia. Entonces, bueno, pues yo creo que recoge muy sencillamente y muy rápido algunos mensajes, y por eso no he querido reinventar la rueda, sino destacar, ¿no?, estos aspectos donde
incide en que la regulación es un elemento global que va a incidir, ¿no? Y las empresas ya muchas lo han visto y por eso están generando este tipo de ámbito. Australia, Reino Unido, la Directiva de Divulgación de Información No Financiera en Europa son ejemplos. Habla de que otra palanca es ellos la llaman reputación, yo la llamaría también mercado, que es toda la parte de compras públicas responsables cuando tienes que estar ahí, o reputación respecto a medios de comunicación, ONGs, etcétera, ¿no? Ahí nos está ayudando, por ejemplo, mucho también el conjunto en Forética. Es una organización guiada por empresas, pero tenemos como socios también a las 18 de las principales ONGs en España y trabajamos con ellos porque ellos tienen mucho conocimiento sobre los procesos de derechos humanos en muchas partes del mundo. Regulación, elementos de reputación. Yo creo que otra palanca fundamental junto a la regulación son los inversores. Cómo están empujando desde luego la agenda los inversores haciendo demandas en el ámbito de derechos humanos. Y la cuarta palanca, que debería ser la primera, es el propósito, es la parte ética. Es que esto es lo que hay que hacer. Además de ser lo correcto, para estar en el mercado, para ser sostenible, es que es lo que hay que hacer. Termino ya con, lo he mencionado al principio, pero algunos recursos adicionales, como esta integración guía para integrar los derechos humanos en las funciones clave de la organización, como es reciente y Forética está implicado con organizaciones como Forética de 10 países de Europa, creo que da un mensaje muy interesante también con ejemplos, técnicas, metodología de cómo implicar, más allá de ese cajón de la sostenibilidad, sentarnos con recursos humanos, con compras, con riesgos, con compliance, ¿no? Y decir específicamente, ¿no?, cómo podemos colaborar, cómo podemos trabajar, y ahí yo creo que surgen una serie de elementos interesantes. Y una última, con el que también, para los que queráis, metodología sobre el cómo, y todas estas metodologías responden al cómo de lo que pide Raggi, es desde hace un par de años firmó Forética un convenio con FTA, la Foreign Trade Association, que no es casualidad que presida Bernardo Cruza, que ya ha sido mencionado anteriormente, ¿no? y se ha creado a nivel España, pero nos pareció muy interesante también acercar a los socios de Forética metodologías que internacionalmente son válidas en términos de evaluación de los criterios de derechos humanos en las cadenas de valores. Forética también tiene una herramienta que se llama la SG21, que se ha renovado este año y que incluye en su apartado de derechos humanos precisamente estos tres elementos. Todas las empresas que renueven la certificación o hagan su evaluación de la conformidad a partir de este año tendrán que tener, si no, nos lo dicen por favor, ¿no?, el compromiso político al más alto nivel en términos de derechos humanos, el proceso de diligencia debida y el proceso de reparación de las consecuencias. Algún elemento quizá ya dejaré para el debate, ¿no?, porque en breve estaremos en el final de mes en lo que se llama el foro de Business and Human Rights en Ginebra, y ahí lanzaremos desde el World Business Council también lo que se llama el Business and Human Rights Gateway, que es un portal online con todo este conocimiento que hemos generado estos últimos 2 años sobre recursos, políticas, ejemplos, etcétera, de una forma más específica para la utilidad de todos. Muchísimas gracias. Gracias, Germán. Muchas gracias. Bueno, Germán, recojo el testigo y la semana que viene registraremos la petición del informe de transparencia. Contigo me comprometo delante de ustedes. Bien, y como último ponente, otro navarro más, somos pocos pero cundimos mucho, es Miquel Berrondo. Miquel Berrondo, a quien conozco cuando íbamos con pantalón corto, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, máster europeo en Derechos Humanos y Procesos Democráticos por la Universidad de Padua, doctor en Derecho Internacional Público, Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas y la Protección de los Pueblos en Aislamiento por la Universidad de Deusto. Es director, además, como he comentado antes, de Innovación Social en Zabala Innovation Consulting desde 2016. Es asesor sobre derechos humanos y derechos de pueblos indígenas del Centro Regional en el apoyo del Pacto Mundial de la ONU para América Latina y el Caribe, miembro de patronatos de diversas ONGs en España, Perú y Argentina, elegido en 2015 por la ECID y la Unión Europea como uno de los rostros de la cooperación española en el Año Europeo del Desarrollo. Ha trabajado como experto en derechos humanos de pueblos indígenas en la agencia de la ONU, en diferentes estamentos de Unión Europea.
dentro con el Poder Judicial de Perú, fundación del Consejo de Abogacía, todo ello desde el año 2000. Ha trabajado además en diversas organizaciones indígenas de América Latina como asesor legal en acceso a mecanismos internacionales en protección de derechos humanos. Muy brevemente, la ponencia de Miquel va a ser a partir de la experiencia de Zabala, que Zabala está desarrollando en la promoción de los derechos humanos en la actividad empresarial. Lo que va a hacer es realizar un análisis de los principales contenidos de este plan nacional y va a plantear algunos retos que, desde la experiencia que van teniendo tanto dentro como fuera de España, algunas empresas españolas que considera importantes para incorporar a la reflexión sobre la implantación de este plan. Miquel, por favor, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Íñigo. Y bueno, pues muchísimas gracias por la jornada y el espacio. Es un placer compartir la mesa con Carmelo, con Germán. Y bueno, y estar con tanta gente, mucha gente conocida con la que hemos coincidido en otros espacios, y poder compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que va siendo un poco, bueno, pues la experiencia que vamos teniendo en Zabala, dentro del trabajo que estamos haciendo en el área de innovación social, bueno, pues un poco en la promoción de todo lo que es el ámbito de la debida diligencia en materia de derechos humanos y empresas, y sobre todo también un poco en la promoción de todo lo que es el diálogo, todo ese logro de licencias sociales a las que hacía referencia Carmelo, y el encuentro, el ejercicio de derechos humanos, sobre todo por parte de comunidades indígenas, en sus relaciones con empresas en sus territorios, a partir de varias iniciativas en las que hemos podido colaborar mucho con la Agencia Española de Cooperación, con la que yo tengo mucha relación desde hace muchos años, con Miguel Ángel, el programa indígena, y con la que estamos trabajando desde hace varios años, también con el Centro Regional de Apoyo al Pacto Mundial, por ejemplo, pues en la promoción de una serie de diálogos multisectoriales entre organizaciones indígenas, estados y empresas en la región andina, pues para tratar de, bueno, pues un poco de hacer lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Empezar a hablar entre todos, tratar de hablar el mismo idioma cuando hablamos de derechos humanos y poder entendernos cuando hablamos de consulta, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de consentimiento, cuando hablamos de reconocimiento de derechos, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo que quería compartir con ustedes son algunas reflexiones sobre los contenidos del plan, bueno, que nos parecen muy interesantes. Como punto de partida, me ha gustado mucho la idea que plantea Carmelo de que es un plan preconstituyente. En el marco político que estamos, creo que es muy, bueno, es una definición muy inspiradora, y precisamente sí que a mí también me ha parecido una de las grandes propuestas que tiene el plan, y uno de los grandes retos que tiene el plan es precisamente esa propuesta de monitoreo y evaluación del propio plan, ¿no? Creo que es una propuesta, bueno, luego hablaré al final, pero es una propuesta muy ambiciosa, ¿no? O sea, tratar de tener dentro de 3 años una nueva propuesta del plan es bastante, bueno, es un reto muy complicado. En términos del funcionamiento de la administración pública, sabemos que eso bueno, exige un movimiento ya prácticamente desde ya. Y eso es un reto bien interesante, ¿no? Por lo que, bueno, exige también a todos los actores que nos movilicemos y que podamos participar y ayudar a las instituciones en ese logro, ¿no? Pero bueno, yo creo que la adopción del plan, sin duda, en principio yo creo que es una gran noticia para todos los actores, porque yo creo que todos los actores necesitamos que las instituciones públicas tengan un compromiso fuerte en un tema trascendental como es el tema de empresas y derechos humanos, que como bien dice Carmelo es un tema que está cogiendo ya una trayectoria imparable, y en el que necesitamos, digamos, el apoyo de todo lo que son las instituciones nacionales, ¿no? Y era también necesario que España pues se comprometiese, asumiese ya todos esos compromisos, bueno, cumpliese con todos esos compromisos que tenía ya asumidos a nivel internacional, ¿no? Como bien ha explicado Germán, ¿no? Y que de alguna manera están reflejados en la parte preambular del plan, bueno, pues con los principios rectores, con los ODS, con los compromisos ante la Comisión Europea. Bueno, pues estaba claro que de alguna manera, bueno, pues necesitábamos ya un plan nacional de empresas y derechos humanos, ¿no? Me parece muy interesante que el plan haya recogido un poco todo lo que han sido los esfuerzos previos que se han hecho en España para impulsar de alguna manera todo lo que es el desarrollo de
de los derechos humanos en el ámbito de la empresa, como por ejemplo fue pues, la proposición no de ley que en el año 2013 se aprobó en esta Cámara sobre responsabilidad social y derechos humanos, digamos, animando al Gobierno a que desarrollara el Plan Nacional. Y de alguna manera, bueno, pues es importante que España ya se sitúe también, bueno, entre ese grupo de países que están comprometidos con el desarrollo de los principios rectores, no solo en el discurso de las palabras, sino también ya en el discurso de los hechos, ¿no? Y asumiendo que los derechos humanos en el ámbito de la empresa sí que es cierto que está absolutamente intrínsecamente relacionado con la responsabilidad social empresarial, pero que necesita un tratamiento específico, ¿no? Como bien dice el propio plan en la página 7, bueno, pues la especificidad que tienen los derechos humanos en el ámbito empresarial necesitan un tratamiento específico en el ámbito empresarial, en el ámbito estatal, y en ese sentido era muy necesario que tuviésemos ya este plan que empiece a dar algunas luces y sobre todo que empiece a marcar un poco el camino por el que pues todas las empresas podemos empezar a transitar con el apoyo de las instituciones públicas, ¿no? Entrando un poco a las aspectos de contenido que me han llamado positivamente la atención y que me ha sorprendido luego leer pues por ejemplo algunas críticas que ha habido por parte de la sociedad civil, a las que ha hecho mención Carmelo, un poco en la explicación de las distintas escuelas y los distintos posicionamientos que hay con respecto al derecho internacional, sobre si es necesario tener tratados internacionales o podemos asumir, digamos, el desarrollo de las obligaciones internacionales y no hace falta tratados específicos. A mí, por ejemplo, sí que me gusta el Plan Nacional en la parte primera, cuando habla de las obligaciones que tiene España a nivel en sus obligaciones con los tratados internacionales de derechos humanos, en las obligaciones que tiene en materia de derecho internacional público, ¿no? Porque no solo hace referencia a los tratados internacionales más importantes, sino que está haciendo referencia también expresamente, además, a los tratados, a los órganos de cumplimiento de los tratados internacionales, es decir, a los comités de tratados a nivel internacional, fundamentalmente a los comités de los tratados de Naciones Unidas, e incluso está metiendo dentro del Plan Nacional y está haciendo referencia dentro del Plan Nacional al soft law. Y sabemos que dentro del derecho internacional de los derechos humanos, los órganos de los tratados y el soft law tienen una importancia vital. Por ejemplo, en un aspecto importante que además la sociedad civil, las ONGs lo han remarcado muchísimo, en un aspecto importante de debate en el ámbito social, como es el principio de la extraterritorialidad. Pues es uno de los comités de Naciones Unidas, como es el Comité de Discriminación Racial, desde los años 90, es el que está impulsando para que varios países muy reticentes al principio de extraterritorialidad en el derecho internacional empezasen a aplicar el principio de extraterritorialidad en relación a las violaciones que empresas con sede social en sus países estaban cometiendo con relación a comunidades indígenas en países de América Latina, ¿no? Y por eso me parece muy interesante que el Plan Nacional esté recogiendo ya también como referencia jurídica no solo los tratados internacionales, que evidentemente tenemos ya obligaciones jurídicas, sino también esa referencia de los dictámenes que emanan de los órganos de cumplimiento de los tratados, Comité de Derechos Humanos, Comité de Discriminación Racial, Comité de Derechos del Niño, Comité contra la Tortura, Comité de Discriminación contra la Mujer, y también de todos esos, de todas esas declaraciones, de todas esas recomendaciones de soft law, que son también bien importantes en el ámbito de empresas y derechos humanos, ¿no? Las que se mencionan algunas en el Plan Nacional, pero también hay algunas otras importantes en temas que también se mencionan en el Plan Nacional y que son de enorme interés para las empresas españolas que están trabajando fuera, como por ejemplo son el tema de los derechos de los pueblos indígenas y es, pues, por ejemplo, la famosa Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es uno de los grandes temas de debate en el sector empresarial que está trabajando en América Latina, si tiene que aplicarla, si no tiene que aplicarla, etcétera, etcétera, ¿no? Pues teniendo el Plan Nacional, pues ya sabemos que todo este marco de soft law, pues también tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra actividad en el ámbito de los derechos humanos y la empresa, ¿no? Otro elemento que me parece importantísimo, lógicamente, que ya lo han mencionado tanto Carmelo como Germán,
es la debida diligencia en materia de derechos humanos, ¿no? Que es lógicamente es uno de los elementos centrales de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre la empresa y derechos humanos, el principio 17 al principio 21, que además están prácticamente transcritos tal cual en el plan nacional, y que lógicamente es el meollo de la cuestión en materia de empresas y derechos humanos, ¿no? Sí que es cierto que desde la experiencia que nosotros estamos teniendo trabajando con algunas empresas en impulsar un poco la debida diligencia dentro de la preempresa en materia de derechos humanos, lo que nosotros estamos viendo es que no es tan fácil trabajar todo lo que tiene que ver con la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos, ¿no? Sí que el tema del compromiso institucional sí que está claro, sí que puede ser una cuestión mucho más sencilla, pero luego todo lo que tiene que ver con análisis de impactos en derechos humanos, con los planes de remediación, con las políticas de mitigación de impactos, cuando lo llevas a la práctica, cuando lo tienes que trabajar en el terreno, pues ahí ya surgen muchas cuestiones, muchas dificultades internas, ¿no? Y no es fácil integrar en la cultura del gobierno corporativo toda una nueva cultura de análisis de impacto, planes de remediación, monitoreo permanente y, sobre todo, diálogo permanente con los grupos de interés sobre impactos y remediaciones de impactos, ¿no? Y ese sentido nosotros sí que vemos que eso es un reto importante, que hay muchas empresas que lo están trabajando, evidentemente, y ahí Germán está dando un poco esos porcentajes. Hay muchas experiencias súper interesantes de empresas que están haciendo esfuerzos importantes en toda esta temática, pero nosotros sí que vemos que la experiencia que estamos teniendo nosotros con empresas grandes, tanto con empresas grandes como con pymes, nos está demostrando que las medidas que se necesitan van mucho más allá de sensibilizar, de formar, de acompañar, que es un poco las medidas que se está planteando un poco en el plan, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las pymes, que no solemos tener la posibilidad de tener profesionales especializados en esta temática dentro del equipo de trabajo, sino que tenemos que recurrir a contratar digamos, equipos externos, pues no siempre es fácil trabajar un tema tan complejo como es toda la dinámica de estudios de impactos, planes de remediación, monitoreo socioambiental, etcétera, etcétera, que significa un cambio también de mentalidad en la gestión, significa implantar, digamos, cambios permanentes en cómo estoy gestionando mis proyectos y cómo está mi equipo de trabajo en la empresa trabajando permanentemente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros sí que nos parece muy importante apostar lógicamente por todo lo que tiene que ver con la debida diligencia. Creemos que es el camino, y en ese sentido nos parece importantísimo pues proponer, sobre todo de cara a las pymes, que el apoyo pues tiene que ser mucho mayor para que las pymes podamos entrar a ese cumplimiento de la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos, ¿no? Nos parecen muy importantes todas las acciones que se están proponiendo dentro del plan para promover todo lo que es ese cambio de mentalidad que planteaba Germán, toda la sensibilización, todo lo que son incentivos, toda la promoción de prevención, todas las informaciones sobre riesgos, todo lo que está proponiendo el plan de recopilación de informes y la relación de este plan de empresas y derechos humanos con la aplicación de la Directiva Europea de Información No Financiera, que se tiene que empezar a aplicar ya, y que pues todas las empresas de más de 500 trabajadores ya en el informe de gestión 2017 tienen que hacer un informe de impactos sociales. El empezar a poner en común todo este tipo de iniciativas, todo este tipo de regulaciones, nos parece importantísimo, porque pues es cierto que cada vez hay más regulaciones, cada vez las empresas tienen que cumplir más estándares distintos, más normativas distintas, y cuanto más facilitemos ese cumplimiento de estándares, ese cumplimiento de normativas, pues siempre va a ser mejor, ¿no? En cualquier caso, sí que creemos que las acciones que se proponen para la debida diligencia necesitarían mayor concreción, ¿no? Y de alguna manera, pues sobre todo mayor concreción de cara un poco a todo ese sector de las pymes, que están siempre en la cadena de valor, en la cadena de suministros de las grandes empresas, y que muchas veces pues tienen un papel importante, ¿no? Nos parece muy importante, también por la experiencia que estamos teniendo nosotros en América Latina, por ejemplo, las referencias que se hacen al reconocimiento del convenio 169
sobre los derechos de los pueblos indígenas, que se reconozca en el plan la relación que España tiene y los intereses que las empresas españolas tienen en territorios indígenas, sobre todo en América Latina. Buena parte de las empresas españolas que estamos trabajando en América Latina nos acabamos relacionándonos con comunidades indígenas en sus territorios, y bueno, el plan habla de, está reconociendo el convenio 169 como un marco legal de referencia que las empresas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar en esos territorios, y luego aparte está hablando precisamente en el marco de la vía de diligencia de la necesidad del esfuerzo que va a hacer el gobierno por informar de los riesgos que suelen tener para una empresa el trabajar en comunidades con comunidades indígenas. La experiencia que nosotros tenemos es que los riesgos son altos. Es importante que las empresas tengan formación específica sobre derechos de los pueblos indígenas, pues porque es cierto que las comunidades indígenas en buena parte de América Latina y en otras regiones están empezando, lógicamente, a ejercer sus derechos con mayor fuerza. Por fin, los gobiernos, los sistemas judiciales están empezando a reconocer sus derechos en muchos ámbitos jurídicos, y nos estamos encontrando con muchas situaciones en donde muchas empresas españolas, no españolas, están teniendo verdaderas dificultades para poder desarrollar sus proyectos en territorios indígenas, precisamente porque no han tenido en cuenta los marcos jurídicos que establece el Convenio 169, que establecen los órganos los comités de Naciones Unidas, los comités de otros sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y en ese sentido sí que nos parece importante que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos de un país como España, que tenemos tantos intereses en América Latina, pues sí que tenga muy en cuenta esta especificidad, ¿no? Nos parece importantísimo también, por la experiencia que hemos tenido en otras, precisamente también trabajando con pueblos indígenas, esa transversalización que propone el plan a todos los ministerios, para transversalizar todo el tema de empresas y derechos humanos a todos los distintos ministerios en el gobierno. Cuando España ratificó el convenio 169 de la OIT, a mí me tocó trabajar con la Agencia Española de Cooperación un pequeño análisis de las implicaciones que tenía para España la ratificación del convenio. Hicimos un pequeño trabajo a nivel de los distintos ministerios, de hacer una pequeña encuesta en los distintos ministerios qué pensaban los ministerios sobre esta ratificación. De 60 encuestas que mandamos, prácticamente nos respondieron 5. Y las 5 respuestas que nos llegaron fue, ¿qué me estáis contando? De estos temas de cooperación, ¿qué tiene que ver industria? ¿Qué tiene que ver empleo? ¿Qué tiene que ver empresas con indígenas? Esto no tiene nada que ver con nosotros. Y por eso, que el plan tenga contemplado medidas expresas para transversalizar a todos los ministerios el tema de empresas y derechos humanos, pues creo que es un acierto importantísimo, ¿no? Pues porque lógicamente este es un tema que atañe a todo el gobierno, y creo que este es un tema, no es un tema que atañe a todo el gobierno, es un tema que nos atañe a todos, y nos parece importantísimo, ¿no? Y por último sí que me parece muy importante la propuesta que hace de seguimiento y evaluación. Me parece muy ambiciosa, evidentemente, pero creo que es muy interesante y muy necesaria, ¿no? El que haya un comité de seguimiento que va a estar trabajando todo desde el mes que viene, se supone, que dentro de 2 años vaya a hacer una evaluación ya del contenido del plan, y que antes de que vaya a terminar 3 años vayamos a tener una revisión del plan. Eso creo que es una propuesta de trabajo muy importante, ¿no? Para terminar, creo que sí que echo de menos, por ejemplo, como algunas de las medidas, como propuestas de medidas, la proposición de espacios de diálogo. Entre las acciones que está proponiendo el plan, yo no he visto y no he encontrado, por ejemplo, espacios de diálogo como el que estamos intentando tener aquí, ¿no? Entre que nos podamos juntar empresas, instituciones públicas, políticos, sociedad civil. El plan no está hablando de crear espacios de diálogo. Nosotros, por ejemplo, les comentaba antes, hemos trabajado durante muchos años con la Agencia Española de Cooperación, este espacio de diálogo multisectorial a nivel de países andinos, entre comunidades indígenas afectadas por proyectos empresariales en sus territorios, empresas que están trabajando en territorios indígenas y representantes gubernamentales y agencias de cooperación internacional. Llevamos muchos años ya generando estos espacios de diálogo y, la verdad es que
hemos conseguido llegar a entendernos, hemos conseguido hablar el mismo idioma, hemos conseguido incluso establecer unos indicadores que nos permitan a todos valorar si un proceso de consulta cumple o no con los estándares internacionales del Convenio 169, y los hemos aceptado todos los actores, esos indicadores. Y nosotros creemos que el tema de empresas de derechos humanos necesita uno de los grandes retos que nos plantea este tema es que necesitamos cambiar un poco la cultura de relacionamiento que hemos tenido hasta ahora entre todos los actores. Y este tema nos está exigiendo a todos el establecer espacios de diálogo multisectoriales en donde nos encontremos, donde nos ayudemos todos a trabajar mejor todo este tema y a mejorar nuestra debida diligencia, bien sea desde la administración pública, bien sea desde nuestras empresas, bien sea desde nuestra entidad social, ¿no? Y en ese sentido sí que nosotros, la verdad es que nos parece muy importante el generar y promover estos espacios de diálogo multisectorial, ¿no? Y sí que luego, por último, sí que quería acabar haciendo una reflexión sobre los mecanismos extrajudiciales, ¿no? Porque a pesar de que es cierto que uno de los comunicados que ha habido de la sociedad civil ha sido muy crítico con los mecanismos extrajudiciales que propone el plan, es cierto que el plan, básicamente recoge las propuestas que están establecidas en el plan director, en los principios rectores. A mí la propuesta de mecanismos extrajudiciales me parece una propuesta muy enriquecedora, evidentemente teniendo en cuenta sus limitaciones y sus condicionantes y cómo tienen que ser. Pero creo que si tenemos en cuenta las dificultades que tiene, desgraciadamente, la judicialización de violaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta un poco la contextualización que hacía Carmelo de la lírica, del retroceso de la lírica de los derechos humanos, si tenemos en cuenta también las dificultades de acceso a mecanismos internacionales de protección de derechos humanos en la judicialización de violaciones de derechos humanos, si tenemos en cuenta también el espíritu de los principios rectores de derechos humanos y empresas, de promover el diálogo, de promover una nueva cultura de respeto de derechos humanos, una nueva cultura de encuentro entre todos los actores, creo que los mecanismos extrajudiciales es una solución muy útil para poder solucionar problemas de manera rápida, de manera eficaz y de manera muy útil para todos los actores, ¿no? Y sobre todo para evitar sufrimiento, sobre todo de aquellas personas que en un momento determinado han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y para acabar de manera rápida con esas situaciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sería interesante poder trabajar más en la promoción de estos mecanismos extrajudiciales, apoyando todos los trabajos que están haciendo desde muchas empresas. Hay empresas que están trabajando ya, que tienen ya sus mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, que están avanzando en la creación de nuevos mecanismos. Y creo que el plan debería ser uno de los temas que se impulsasen desde el plan, porque creo que puede ser una vía importante de construir diálogo y de solucionar problemas que se hayan podido generar en materia de derechos humanos, ¿no? Evidentemente siempre teniendo muy en cuenta pues las limitaciones que tiene que haber, los condicionantes que se tienen que establecer y todas las pautas que establecían los principios rectores, ¿no? Y bueno, yo allá lo dejo. Muchísimas gracias, Miquel. Como está previsto en el programa, vamos a abrir un turno de preguntas. Como he estado en muchos eventos de estilo y casi siempre cuesta mucho la primera pregunta, lógicamente traemos preguntas preparadas para los tres ponentes, pero lo que les ruego es, en la complicidad que tenemos... No, pero mire, me ahorro las preguntas porque tenemos ya una. Fenomenal. Muchas gracias por romper el hielo. Hola, buenos días. Pablo Martín, de Corresponsable. Muchas gracias por las tres intervenciones. Lo habéis mencionado que tras la aprobación del Plan de Derechos Humanos a final de julio, a partir del próximo mes parece que va a haber una comisión de seguimiento para los próximos 2 años. Me gustaría saber qué conocéis vosotros que va a haber, cómo se va a impulsar este plan en estos 3 años y Íñigo, ¿qué pretendéis hacer desde el Congreso para seguir impulsándolo, para que llegue a toda la sociedad? Y bueno, porque en estos 3 meses desde que se ha aprobado, poco se ha hablado en la sociedad en general. Bueno, yo creo que hay una voluntad por parte de la Oficina de Derechos Humanos, que de alguna forma ha coordinado tanto la elaboración del plan como la práctica, de iniciar todo un calendario de actividades, creando una comisión de seguimiento del plan. En segundo lugar, asociando
tal como dice el plan, a expertos en la materia que puedan ayudar por su conocimiento y contactos. En tercer lugar, también se habla de, aunque de una forma genérica, de convocar una vez al año una reunión con los actores que tengan que ver con esta materia, y también se habla de la evaluación, de la evaluación anual. Yo estuve hace poco en la oficina y vi una excelente voluntad. Lo que pasa es que el equipo está muy metido en algo que ha sido muy importante para nosotros, es conseguir entrar otra vez en la Comisión de Derechos Humanos y ser elegidos por, creo que fueron 180 votos más que Australia, que era el otro candidato, y donde desde allí, desde el programa que presentaba España, uno de los elementos era desarrollar el plan, como una de las banderas de enganche para convencer a los países que le iban a votar. Yo creo que hay una excelente predisposición, pero hay una mecánica difícil porque quienes están en la comisión de seguimiento, sabemos que, como ha pasado con los ODS, algunos ministerios, lo has contado tú creo, tienen algunas reticencias o falta de comprensión de estos temas. Expertos en la materia hay algunos, pero tampoco hay tantos. Yo creo que aquí está Cristina, debíamos contar con los colegios de abogados y con los bufetes de abogados. Algunos de ellos ya llevan tiempo, y esta es una buena noticia, empezando a trabajar directamente con las empresas. Creo que habría que ampliar el nudo de los que se invita a estas reuniones. Creo que en el momento de mayor presencia en la preparación del plan estábamos unas 120, 130 personas. Yo creo que hay que extenderlo un poco a las comunidades autónomas. En España tenemos cientos de miles de pymes. Creo que CEPES, que es el sector de economía social, donde están casi 40.000 empresas, tiene un papel importante. Ahí hay digamos, una base de motivación y de sensibilidad muy fuerte. Por lo tanto, yo tengo que ser por ahora optimista. Lo que pasa que, como decía muy bien Germán, estas cosas, las cosas de Palacio últimamente van despacio y parece que las agendas están monopolizadas por algunos temas. O sea que yo creo que la presencia aquí en sede parlamentaria puede ayudar a que hablemos de otras cosas que son muy importantes para la gente. Bueno, si conseguimos, efectivamente, como decía muy Miquel, que este sea un espacio de diálogo, pues bendito sea. Y aquí encontráis, este es el lugar, la casa de todos los españoles, pero por lo tanto es aquí donde tiene que surgir esos debates abiertos a la participación y a la ciudadanía y con total transparencia. Haciendo respuesta a tu pregunta, a ver, yo te agradezco que me personalices en mí. A ver, el 90% de los diputados que estamos aquí tienen, y lo digo con todos mis respetos, una trayectoria política en la cual no han tenido una trayectoria anterior en el mundo de la empresa. No es mi caso. Es decir, mi vocación política surge por un tema personal hace apenas 5 años. Yo jamás me vi colgando carteles en las calles, en las campañas electorales. Insisto, lo digo con todos mis respetos. Lo que sí, insisto, cada uno tenemos aquí nuestro perfil y nuestra trayectoria vital, profesional. Buscamos ese espacio, esa diferenciación de cada uno de los diputados. En mi caso, no entiendo una sociedad en la cual los problemas de la sociedad son los problemas de la empresa y viceversa, y no entiendo una empresa sin una misión clarísima por la generación de beneficio. Faltaría más, para eso se crean las empresas, para eso invierten los accionistas y gestionan los directores generales, pero con una tremenda vocación estratégica de servicio, de contribución al impacto, a disminuir el impacto medioambiental o a su entorno social allí donde están implantadas. Porque, además, no solamente repercute en su cuenta de resultados, en su balance, sino también, además, le genera una gran reputación. Por lo tanto, yo soy un enamorado y un creyente de una nueva forma de sistema productivo capitalista. Bien, me considero una persona liberal, pero sí desde un compromiso y una responsabilidad de que el crecimiento sea, insisto, comprometido con el bien común y no enfrentándonos o, efectivamente, atacando o violentando los derechos humanos de terceras personas, ¿no? Y por eso viene este plan nacional. Y mi trabajo en este Congreso, el tiempo que me considere y que esté aquí como diputado por Navarra y, por tanto, también representante de todos los españoles, va a ser el de la exigencia, el de la instar al Gobierno central y a los gobiernos autonómicos, porque somos un país de competencias delegadas en las cuales tenemos todos una responsabilidad, un compromiso desde la voluntariedad o desde la regulación para llevar a cabo, pues lo digo de corazón, un mundo mejor, ¿no? De poco sirven las mociones, las interpelaciones, las proposiciones no de ley que aquí habitualmente aprobamos en comisión o en pleno o en hemiciclo,
cuando realmente eso no tiene una traducción en un cambio reglamentario o en una exigencia de un gobierno, que esté quien esté en el gobierno en ese momento, para que tome una serie de decisiones, ¿no? Y ese es mi trabajo y eso es lo que voy a intentar hacerlo. Sí, Paco. Vale, pues a lo mejor me voy a salir un poquito. Primero, felicitar a los tres ponentes por sus magníficas ponencias. Felicitar a don Íñigo porque parece ser que dentro de unos meses volverán a estar por aquí o el tema será parecido y entonces espero volverme a encontrar aquí. Y si don Íñigo me lo permite, no voy a hacer ninguna pregunta concreta si no es exactamente a él y no es ninguna pregunta tampoco porque la respuesta ya la tengo. ¿Hay algún derecho humano que esté por encima del derecho a la vida? No contestéis, por favor. Don Íñigo, muchas gracias por tu moción o proposición no de ley, o como demonios la llames, del martes pasado. Por si los presentes no lo saben, lo voy a decir yo. Don Íñigo presentó una proposición para que el Gobierno se encargue de hacer un plan para luchar contra el suicidio. Yo sé que aquí no hemos venido a hablar de eso, pero es una lacra que al año se lleva 4.000 personas, 4.000 vidas, y 80.000 personas lo intentan. Estoy redondeando las cifras, pero no más de un 5% al alza. Mejor que el derecho a la vida, o mejor derecho humano que el derecho a la vida, no creo que haya otro. Y, por desgracia, estas cifras que he dado son de España. En el mundo son iguales o peores. Causas, pues don Íñigo en el Parlamento las ha apuntado. Y espero que en el plan primero se investiguen y se descubran, se pongan negro sobre blanco. Algunas yo ya las sé, desde la violencia en la calle, la violencia de género, el acoso laboral en las empresas, etcétera, etcétera. Evidentemente todo eso tiene un reflejo porque eso es faltar a los derechos humanos. Y como consecuencia de todo eso, obligar, y digo obligar, a que una persona se quite la vida. No tenía nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a los ponentes. Un placer volver a coincidir. Carmelo, Germán, Miquel, no nos conocemos. Y bueno, tengo una pregunta que yo creo que nos ha preocupado a todos los técnicos, en mi caso jurídico, pero a los técnicos de todas las partes implicadas en derechos humanos y empresas. Y es ese artículo 1, ese sometimiento desde el primer momento a dotación presupuestaria. No sé si Carmelo o Íñigo, que sois las figuras más públicas que habéis participado más en el plan, podéis arrojar alguna luz sobre esta preocupación que tenemos los técnicos de cuánto esfuerzo económico se va a dedicar a promover el plan. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría saberlo realmente, porque no es este plan solo, sino otros muchos que han nacido en la época de la crisis con esta coletilla, ¿no? Y si realmente es una carencia de un plan nacer sin recursos, creo que en este caso, lo digo directamente, no se trata tanto de medidas que necesiten una correspondencia presupuestaria inmediata. Es verdad que la adecuación legislativa, las reuniones, los eventos pueden costar algunos recursos. Entiendo que ese tipo de recursos van a salir de los presupuestos ordinarios de los ministerios, del área de la Oficina de Derechos Humanos, que siempre está solícita a poner lo que puede, ¿no? Efectivamente, lo que sí podría pasar que a lo largo de los 3 años y después se pida un esfuerzo que tenga una constancia, que tenga una constancia presupuestaria. Yo, por ejemplo, creo que el trabajo que habría que hacer en las comunidades autónomas, el que hay que hacer con las pymes, incluso el esfuerzo de formación, generar plataformas nuevas, eso puede llevar algunos gastos, pero inicialmente creo que podemos trabajar, porque se trata de que nos pongamos de acuerdo de cómo hacer operativo esto y que no sea letra muerta, ¿no? Pero esa coletilla, si lo miras, está en todas las estrategias y todos los, digamos, los planes que se han hecho en los últimos años durante la crisis. Y bueno,
¿Qué quieres que te diga? Bueno, me has hecho mención. Yo, sinceramente, podemos enumerar infinidad de planes nacionales que se han hecho sin recursos, ¿no? Esa es una realidad. Y tenemos un problema muy serio en el cual creo que el Gobierno central debiera tomar medida, o al menos, ya que se consigue, si algo tiene bueno un plan nacional, es poner de manera transversal a todos los ministerios, dejar de que sean departamentos estancos y que se pongan el foco en una cuestión, en este caso, por ejemplo, de los derechos humanos de empresa. Ya es un ejercicio, créeme, de romper muchas resistencias y muchas inercias internas. Dicho eso, creo que efectivamente los presupuestos generales del próximo año o los siguientes debieran tener una asignación, concepto de cada plan. En el caso, miren, cuando llegue a esta Cámara, allá por el mes de enero, parece, el debate de los presupuestos generales del Estado, tomo la palabra y también lo haremos. El programa y el plan nacional de los ODS, con toda la estructura que se ha creado, nace con la misma coletilla, por ejemplo, siendo un tema trascendental de los próximos años. Hola, soy Jordi Jaume, diario Responsable. Francia acaba de aprobar hace un par de meses un plan de dirigencia de vida para las grandes empresas, bastante avanzado, por cierto. ¿Para cuándo vamos a tener uno en España? Vamos a empezar a aplicar el de empresas y derechos humanos y luego ya veremos. O sea, está claro que... Pues como tarde lo mismo, vamos, declaro. A ver, Francia, desde luego que va, digamos, está unos años por delante de España en materia de empresas y derechos humanos, no solo en debida diligencia, incluso tiene una ley. Por lo tanto, está, digamos, enseñándonos el camino. Es cierto que nosotros estamos un poco en el furgón de cola dentro de los países europeos y yo creo que bueno, pues ahí tenemos que poner las pilas. Ahora nace un plan sin presupuesto, aunque en materia de derechos humanos la ausencia de presupuesto no es excusa para no respetarlo, sino cumplir con nuestras obligaciones jurídicas, pero efectivamente yo creo que el camino va por la debida diligencia. Aunque yo también te diré que no sé si la regulación es la solución al cumplimiento de los derechos humanos, porque digamos, las obligaciones jurídicas están ya ahí, vía derecho internacional público, que ya nos obliga, que ya nos exige. Pero bueno, si hace falta mayor regulación, pues bueno, se tendrá que discutir aquí en la Cámara y habrá que ver si se tienen que adoptar nuevas legislaciones. Evidentemente, la vía de diligencia es el tema central en el marco de las empresas y el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Y si no conseguimos que las empresas entremos todos al cumplimiento de la vía de diligencia, si no conseguimos que todas las empresas tengamos un análisis de riesgos reales, unos estudios de impacto en derechos humanos reales y sobre todo unos planes de mitigación y remediación de impactos reales, todo lo que hablemos se va a quedar en cajón desastre. Entonces yo creo que nos va a tocar de momento seguir aprendiendo de lo que está haciendo Francia, Reino Unido, Países Bajos y tratar de seguir la estela de lo que están haciendo. Bueno, a mí me gusta la propuesta del modelo australiano, que habla de cumplir o explicar. Yo creo que es un empuje importante, no incide tanto en... Es cierto que no tiene luego penalizaciones, etcétera, pero obliga, como obliga la directiva, ¿no?, de divulgación de información no financiera, a retratarse, a ser transparente en lo que hace. Si tienes el statement, ¿no?, el informe en materia de derechos humanos aprobado por el board, cómo cumples, cómo lo haces, ¿no? Obviamente el best practice ahí, como está pasando últimamente en todos los temas de sostenibilidad, igual que en finanzas, viene el mundo anglosajón. Y en este momento, desde mi punto de vista, ¿no?, es la Modern Slavery Act, que es, y el proceso que sigue. Surge la ley y luego surge una guía para implantación en empresas y ves en septiembre, pues entra a la página web y ya ves el informe del FTSE 100 de todas las empresas, cómo han seguido, ¿no?, etcétera. Que fue un poco parecido a lo que pasó con los primeros informes de responsabilidad social cuando surge la ley en Dinamarca. Simplemente pues marcando los principios de transparencia. Eso hace que muevan cosas. Los líderes ya están trabajando en ello, no supone un elemento diferencial, aunque les ajusta algunos aspectos y suma muchos más, ¿no? Entonces yo creo que dentro de 3 años habrá la evaluación del plan, a ver, desde luego, si por la dotación presupuestaria o lo que sea,
no ha captado ninguna atención de las empresas porque tampoco ven, ¿no? Y ya ha habido varios bluffs, ¿no? de empujón, sin tener implicar a las empresas y luego no pasa nada, con lo cual no sé, ¿no?, cuántas veces más podemos avanzar eso si no hay un mensaje claro de qué es lo que se quiere en tiempos, en plazos, cómo se quiere reportar, etcétera. Pues si hay ese mensaje, las empresas en un contexto de, ¿no?, de confianza, de saber lo que pueden hacer en un marco en los próximos años, igual que en cambio climático en otros, pues irán respondiendo. Si no generamos ese entorno, pues bueno, pues como dice Íñigo, pues te enseño el plan de residuos, el plan de, ¿no?, relojes, carteras, o sea, todos los planes que hay, pero no se baja desde luego a elementos, y eso yo creo que haría un poco de daño, ¿no? Así que desde luego es el mismo mensaje que lanzáis. Yo creo que de intentar que algo que nace ajustemos todo el rigor, y si la Oficina de Derechos Humanos no tiene los medios para empujar, pues aquí hay sentados a la mesa muchísimos expertos que ya tienen mucha información, documentación, etcétera, para ayudar en esas líneas de formación, empuje, ayuda a realizarlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que el Modern Slavery Act yo creo que es una buena guía, ¿no? Yo creo que de los productos que deben salir de la Comisión de Seguimiento, y quizás antes de 3 años, es primero una guía consensuada entre actores, una normativa de vía diligencia que quizás se puede primero ser recibida como PNL y luego trasladada quizás al debate parlamentario, y luego algo de lo que se habla poco, que es un sistema de incentivos, que no lo desarrolla el plan, pero que recoge literalmente uno de los principios de... El Gobierno establecerá los cauces... la Comisión de Seguimiento diseñará y someterá al Gobierno la adopción de un sistema de incentivos que incluya a grandes empresas como a pequeñas y medianas empresas que realicen políticas adecuadas en el ámbito de los derechos humanos. Estos incentivos podrán ser económicos, comerciales, de presencia, visibilidad e imagen de otra índole, para promover que las empresas cuenten con políticas que acrediten fehacientemente que están cumpliendo. Luego hay todo un tema muy interesante que vosotros lo habéis trabajado también desde otra dimensión, y es un instrumento que me parecería muy valioso. Bueno, por mi parte, felicitarte, Íñigo, por esta iniciativa, y a los ponentes por su profundidad en las exposiciones. Y sencillamente un poco ahondar en las dos últimas preguntas y reflexiones. Yo, por deformación profesional, tiendo a traducir las cosas al ámbito cuantitativo, ¿no? Y muchas de las cosas que estamos hablando hoy son siempre en el plano de lo cualitativo. Cuando hablamos muchas veces de cumplimiento, de responsabilidad social corporativa, de derechos humanos, pues lo dejamos mucho en el terreno de la declaración, de los buenos propósitos, y ahí me preocupa muchísimo la definición de indicadores. Es decir, yo aunaría dos de las últimas exposiciones, es el concepto de gestión, transparencia e indicadores están íntimamente ligados. Nadie hace nada por el cual no lo midan. Por tanto, la manera en que midamos y cómo definamos aquello por qué medimos a las empresas van a ser lo único que van a hacer. Y para mí el incentivo más importante es el incentivo del mercado. Tenemos de conseguir que cuando una empresa está en bolsa, aparte de medirle el balance económico, le miden el balance social, y no solamente suba las acciones porque han despedido a 10.000 personas, sino que aunque tengan pérdidas ese trimestre, se han dedicado a algo a nivel social, también suba el valor de bolsa de esas compañías. Y eso requiere que tengamos no unos indicadores que midamos cada 3 años, que a mí se me ponen los pelos como escarpias cuando pienso que luego al cabo de 3 años diremos, ¡oh, qué lástima, no han cumplido!, sino que tenemos de, por deformación lo sabes, Íñigo, pasar de actitudes reactivas a actitudes predictivas y preventivas. Y a mí me gustaría que si fuéramos capaces de utilizar también las tecnologías avanzadas hoy en día para tener indicadores a tiempo real de lo que está ocurriendo, indicadores de riesgo de quienes no van a cumplir. Y que antes de darle una adjudicación a una carretera de un terreno que pasa por la selva amazónica, tengamos la probabilidad de que vayan a cumplir o no con un impacto medioambiental o con el respeto a los derechos humanos de la comunidad indígena. Yo creo que hoy en día no nos podemos plantear ningún indicador sin tener en cuenta estos componentes. Existen tecnologías, blockchain para asegurar la anticorrupción y la transparencia de determinados contratos entre partes, sin necesidad de un tercer party of trust, sino automáticamente, y hay muchísimas cosas que yo creo que la industria en general puede colaborar a que se cambie el peso de la prueba. Yo creo que es interesante marcar, por ejemplo, nosotros de Forética, ahora preside Forética Spainsif, que es el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, lo preside Jaime Silos. Ahí se juntan banca, gestoras, ¿no?
fue interesante en nuestro último foro anual vino BlackRock, ¿no? La principal gestora de activos, el principal inversor en España. Votan 16.000 juntas de accionistas en todo el mundo. Y bueno, y cómo traslada esa perspectiva de inversor que esto ya está pasando, que están midiendo igual que el tema de cambio climático y identifican cuáles son los activos varados en el balance, que petróleo que nunca se va a quemar, etcétera, ¿no? Y los riesgos que supone de cara a futuro en la operación de una empresa, exactamente igual. Los riesgos a la hora de hacer el due diligence de una empresa se establecen. No solo se establecen, sino, como hemos visto también, por ejemplo, en los trabajos que ha hecho Forética con MSCI, que es Morgan Stanley Corporate Capital Indexes, que es la principal proveedora de índices bursátiles, ¿no? Las empresas, hay algunos que nos dicen que los roadshows de inversores no les preguntan por esto, ¿no? Pero algunos nos han enterado que ya están siendo evaluados, ya han sido evaluados en este tema. Entonces, pues nosotros compartieron con nosotros ¿no? en un proyecto que hicimos, ¿no? Que obviamente no podemos compartirlo por es un tema confidencial, que empresas en cada una de las categorías, social, ambiente y buen gobierno, está en el ranking AAA, BBB, C, eso ya está pasando. Esa información se comparte con el Fondo de Noruega, con CalPERS, ¿no? Con fondos institucionales, y ellos deciden en función de su perfil de inversión, donde en algunos casos, por ejemplo, mucho fondo de pensiones, incluso Fonditel, por ejemplo, aquí tiene esos criterios donde dices, oye, yo de cara a mantener, obviamente, mis inversiones de cara al largo plazo, creo que sean empresas sostenibles. Incluso la generación de caja en los próximos años tiene que ver mucho con la sostenibilidad, con no tener riesgos de este tipo, con lo cual es un factor, digamos, cualificador. Y hay muchos estudios que demuestran. O sea, yo creo que quizá todavía estamos en los primeros años, ¿no?, de la adolescencia, a lo mejor, ¿no?, del siglo y de todo este movimiento, pero sí que hay aspectos que igual tenemos que empezar a interconectar, ¿no? O sea, despachos de abogados, inversores, la regulación, probablemente inversores y regulación esté marcando, desde luego. Todavía estamos esperando, ¿no? Nosotros hablamos del consumidor consciente, ¿no? Todavía lo vemos más lejos, pero el elemento que duele en este momento es el de, ¿no?, inversores y regulación para que haga que las empresas se muevan, ¿no? Sí. O sea, yo por un lado, bueno, totalmente de acuerdo con la parte de inversores y la parte de indicadores, pero creo que hay, por ejemplo, la administración pública también tiene mucho que hacer a la hora de condicionar también, por ejemplo, todo lo que son las licitaciones públicas con el cumplimiento del plan director, por ejemplo, con el cumplimiento de licitaciones de cláusulas sociales. Hace unos años la Agencia Española de Cooperación hizo un estudio analizando países de América Latina. Identificaron más de 200 cláusulas sociales en 7 países de América Latina que exigían a cualquier empresa que se presentase licitaciones públicas. Creo que tenemos ejemplos bien interesantes de cómo se pueden incentivar a las empresas para que cumplan todo lo que tiene que ver con análisis de riesgos, análisis de impactos en materia de derechos humanos, para que estén cumpliendo también con los derechos humanos, ¿no? Y luego, no quiero ser aquí el pepito grillo del derecho, pero no nos olvidemos que estamos hablando de cumplimiento de derecho, obligaciones jurídicas. O sea, cuando nosotros hicimos aquel análisis de las implicaciones que tenía para España el cumplimiento del convenio 169, una de las grandes discusiones que tuvimos en la agencia con los servicios jurídicos de la agencia era una parte del estudio en el que decíamos que, claro, que el gobierno, las administraciones públicas españolas no podían dar subvenciones, no podían dar ayudas, no podían beneficiar en las políticas públicas de ayudas a empresas que no estuviesen respetando el convenio 169 de la OIT, porque el convenio se había convertido en legislación propia del país, se había convertido ya, había entrado a convertirse en parte del derecho propio. Entonces, que el tema de la consulta ya no era una cuestión voluntaria, romántica, de me gusta, no me gusta, respetar los derechos pueblos indígenas, era ya una obligación jurídica aplicable en España. Y por lo tanto, si yo estaba trabajando en una empresa y en un proyecto empresarial que no había pasado por proceso de consulta, que no tenía, digamos, que no cumplía con esos estándares del convenio, no debería recibir ayudas públicas. Entonces, el plan, en la parte inicial, tiene una serie enumera toda una serie de tratados internacionales que son de obligado cumplimiento en España. Entonces, ahí hay un tema jurídico que es que no lo podemos saltar. O sea, luego podemos hablar de indicadores, podemos hablar del consumidor consciente, que son importantísimos y que al final, lógicamente, las empresas son lo que nos hacen realmente tomar conciencia o no del tema de derechos humanos. Pero desde el punto de vista de la administración, tenemos muchos elementos que son los que realmente nos pueden impulsar también a que las empresas tomemos conciencia de la necesidad de cumplir con todo este tema de los derechos humanos. Si no hay alguna pregunta más, creo que ya... Sí, por favor. José Mari, faltaría más. Una última pregunta
una última pregunta por alusiones. Entonces ha dicho el amigo Íñigo que aquí el organizador, bueno, soy José Mari Zabala, entonces como ya me ha presentado, no digo más, soy el director general de Zabala Innovation Consulting. Yo lo que sí que quiero que quede bien claro que el responsable de esta reunión es Íñigo Allí y que es el que lo ha organizado. Aprovecho para felicitar a Carmelo y Germán por sus exposiciones y a Miquel, pero nosotros nos hemos sentido muy honrados en participar y yo quisiera felicitar a Íñigo por esta, yo pienso que una gran iniciativa. Pero luego a los que no conocéis a Íñigo, que sepáis que están seguros que tenéis aquí un aliado ya con este tema y que os responderá siempre. Bueno, muchas gracias, Íñigo. Bueno, pues por alusiones, antes de darte la palabra, José Mari, muchas gracias. Solo falta mi padre para ponerme ya más... Pero os agradece muchísimo el cariño y la cercanía que recibo siempre que aquí estoy en Madrid y aquí tenéis una voz más humildemente, ¿no? Carmelo, por favor. Yo quería hacer dos pequeñas explicaciones. Dado el grado de internacionalización de la empresa española, de la grande, de la mediana, de la pequeña, yo el otro día estaba en México hablando con el embajador, mi compañero embajador allí, y cuando yo me fui de México había 3.000 empresas españolas, pero me dijo que ahora hay 10.000. Cuando hago 10.000 son muchas empresas. Entonces, una de las claves de este plan, que también está previsto, es dotar a las embajadas, consejerías comerciales, consejerías de trabajo, cámaras de comercio, de aquella capacidad de asesoría, porque en el plan español lo más destacado frente a otros planes es que el Estado se arroga toda la responsabilidad de este plan. Habéis visto que en el segundo pilar de las empresas simplemente copia lo que dicen los principios rectores y no se mete a desarrollarlo, como han hecho los británicos u otros. Por lo tanto, yo creo que ahí los británicos hicieron una excelente guía para que las empresas que llegan a un país entiendan qué riesgos potenciales corren, no solamente políticos y económicos, sino también desde el punto de vista de derechos humanos. Porque es verdad que las embajadas no saben mucho, incluso por parte del sector de las oficinas comerciales, mis consejeros comerciales veían esto con alguna reticencia. Ahora ya tenemos el plan y ahora tienen que ponerse a él, ¿no? Y lo segundo es cómo implicamos más al Parlamento, al Congreso. En el caso de infancia, se ve aquí mi equipo de UNICEF, que son estupendos, que gracias a la creación de una comisión de infancia hemos podido llegar mucho más fácil al debate parlamentario. Yo me pregunto dónde estaría ubicado este tipo de debates, en qué tipo de comisión, o si había que crear bien una comisión más legislativa o una comisión de segundo nivel. Sería una buena idea, como has dicho, Ramón empezó con este debate y con varios de vosotros en el año 2013, pero ¿dónde ubicar el debate para poder tener una correa de transmisión con el Parlamento y para que esto sea efectivo, ya que hay que daros cuenta una vez al año de lo que se está haciendo? Entonces, es una pregunta más que todo. Bueno, lo cierto es que ahora mismo hay 19 comisiones permanentes y legislativas, que la última dos que se aprobaron en comisión, pero en el Pleno, fue la de efectivamente la protección del menor y también la de la discapacidad. Eso pues tengo que decir también que fue una iniciativa de uno de Puebla Navarro, al partido al que pertenezco, pero en cualquier caso sí que es cierto que en este momento hay una cierta hiperinflación de comisiones y subcomisiones. Esta semana hemos constituido la comisión territorial, en la cual parece ser que vamos a hablar de una modificación de la Constitución, pero es cierto que tiene que haber, no sé si tiene que ser dentro del propio juego parlamentario o dentro del propio ordenamiento parlamentario, o tiene que ser en actos como este con cierta recurrencia, en el cual sí que haya mayor voz, pero insisto, con mayor proyección o compromiso a quien se inste para tomar decisiones en relación a los asuntos, ¿no? Y creo que debe ser, no sé si debe ser una comisión o debe ser a una otra iniciativa parlamentaria, pero lo cierto es que en este momento no existe en el debate, hoy más allá de hablar de Cataluña, más allá de hablar de otros temas que todos tenemos en los medios de comunicación continuamente, hoy no se está hablando en absoluto ni del futuro de la digitalización de la empresa, ni la inteligencia artificial aplicada a las empresas, y por tanto a la sociedad civil del futuro, ni estamos hablando de la responsabilidad que tenemos social con los ODS, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos muchas cosas por hacer y por eso estamos aquí algunas personas para intentarlo. Yo, si os parece, ya para finalizar este acto,
Yo quiero hacer un brevísimo resumen y vamos a tomar un café que vamos a tomar aquí. Les animo a quien quiera conocer el Congreso de Diputados, pues yo, oye, que puedo ser perfectamente un guía para enseñarles el hemiciclo y quien no haya conocido esta casa, que es donde reside la soberanía de ustedes, de vosotros, después de hora y media juntos ya. Y lo que sí quiero, como resumen, es hablar de que hoy hemos hablado de derechos humanos, por lo tanto hemos hablado de personas. Y, por supuesto, que está el ámbito jurídico, judicial, sí que está, faltaría más las normas, pero al final no olvidemos que cuando se toman decisiones en el mundo de la empresa, en la sociedad como consumo, como consumidores, mejor dicho, y como políticos, nuestra obligación es humanizar la empresa, humanizar la política, humanizar la sociedad, ¿no? Y lanzo una pregunta, cosa que ya sé la respuesta, que es la siguiente. No sé si veremos alguna vez algún partido político, espero que el mío sea el pionero, en el cual hagamos una memoria anual de responsabilidad social con los compromisos que hemos adquirido en nuestros programas electorales y rindamos cuenta realmente a la sociedad de si hemos cumplido o no. No sé si lo veremos alguna vez. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos en el mes de febrero en una jornada que haremos de nuevo. Gracias.